Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes para todos ustedes. Les deseo lo mejor y solo lo mejor así sea, tanto espiritualmente como físicamente. Pues su servidor y amigo Martín Ramírez, aquí nuevamente con ustedes, pues dando inicio a nuestra secuencia de clases de Sagrada Escritura a través de el Internet. Hoy vamos a comenzar una materia nueva. Hoy vamos a comenzar más bien a estudiar el Evangelio según San Mateo. Un evangelio riquísimo, catequéticamente hablando, un evangelio de 28 capítulos. Y bueno, pues vamos a profundizar en este evangelio según San Mateo. Vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a hacer nuestra oración, pidiéndole sobre todo al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo para que podamos entender, para que podamos captar lo que se nos quiere decir a través del Evangelio de Mateo. Y al mismo tiempo también le pedimos que nos dé fortaleza, que nos dé sobre todo perseverancia en esta situación que estamos viviendo todos, no nada más nosotros, todos estamos viviendo una situación totalmente ajena a lo que habitualmente veníamos viviendo. Vamos también a pedirle al Señor que nos dé la perseverancia, la paciencia, la sabiduría para poder salir adelante con todo esto. También hay que agradecerle mucho al Señor el hecho de que estemos aquí todavía nosotros con bien, pues también es motivo de agradecimiento. Así que bueno, pues hay mucho que pedir en la oración. Vamos a encomendarnos al Señor. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia conmemora la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Vamos a encomendarnos pues, decimos: Señor, mira con bondad la fidelidad de tu pueblo y concédenos que por los méritos e intercesión de la Santísima Virgen María obtengamos los dones de tu gracia en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues bien, vamos a comenzar nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. Ya todos ustedes tienen su manual. Aquí está el Evangelio de Mateo. Ya todos ustedes deben de tener para estas alturas su manual. Y bueno, pues vamos a explorarlo rápidamente. Nos vamos a dar cuenta que nuestro manual fue elaborado, ¿sí? Aquí tenemos, hay que darle crédito al autor del manual. Es el presbítero licenciado Eduardo Michel Flores. Él es el encargado de la animación bíblica de nuestra arquidiócesis. Es el padre Michel, como le conocemos nosotros, maestro del Instituto Bíblico Católico, maestro del Seminario Mayor de nuestra arquidiócesis. Bueno, pues él es el que elaboró este material para su estudio y bueno, pues vamos nosotros a internarnos en este manual. Y bueno, en la página 1 cabe señalar prácticamente que todo el manual, desde la página 1 hasta la página número 28, prácticamente es toda una introducción completísima al Evangelio de Mateo, y nosotros vamos a ir alternando el estudio del manual junto con el estudio del Evangelio. Lo vamos a ir simultáneamente, lo vamos a ir estudiando para que se pueda ir comprendiendo mejor este Evangelio. Así que tenemos en la página número 1, dice análisis del Evangelio sinóptico de Mateo. Recordemos, como estudiantes de Biblia, que al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Lucas, se les conoce como los Evangelios sinópticos. La palabra sinopsis, derivada pues del griego, significa
como en una mirada, como una síntesis, nosotros podemos ver estos tres documentos en paralelo. Yo les he puesto un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos, por ejemplo, al cine, perdón, de pronto no hallamos qué película elegir y bueno, pues nos vamos a la sinopsis y ahí rápidamente en una lectura de no más de una cuartilla nos damos cuenta de lo que contiene la película o de qué va a tratar la película. Entonces, eso es lo que evoca la palabra sinopsis, o sea, como que de una lectura nosotros podamos comprender los tres evangelios. Entonces, por eso es que se les llama evangelios sinópticos. En el siguiente punto dice objetivo, reconocer las características propias de este evangelio, es decir, histórico, estilísticas y teológicas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a ver en la cuestión histórica, como dice ahí, quién es el autor, el lugar y la fecha de composición y los destinatarios. Y cuando hablamos de lo estilístico, bueno, ¿qué elementos, herramientas utilizó el autor sagrado para escribir su evangelio, su escrito? Yo creo que puede quedar muy claro un ejemplo. Si hoy vamos a escribir un libro, pues este va a estar sujeto, va a estar condicionado a algunos esquemas literarios para escribirlo. Es decir, se tiene que seguir una norma para escribir un libro. En la antigüedad también había unas estructuras ya muy bien determinadas y bueno, a eso se refiere cuando hablamos de la dimensión literaria. Es decir, qué herramientas utilizó el autor sagrado para desarrollar, para escribir su evangelio. Y por último, en el punto tercero, la dimensión teológica. Naturalmente, como lo hemos de saber, cada libro de la Biblia pues tiene su importancia tanto histórica como también tiene su importancia teológica. Y es ahí donde nosotros nos abocamos, sobre todo en la aplicación práctica para la iglesia, que podemos extraer, de ahí la palabra exégesis bíblica, es extraer alguna aplicación para nosotros cristianos del siglo XXI. Bueno, pues prácticamente ese es el contenido de nuestro manual, en el que poco a poco cada uno de estos temas trae unos subtítulos que vamos a ir desmenuzando de una manera tranquila para que lo podamos entender. Pues bien, vamos a la introducción general del Evangelio. Sigo en la página número 1 de tu manual, sigo en la página 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como lo hemos venido haciendo, yo voy a leer un párrafo y lo voy a ir explicando para que te quede más claro y de esa manera podamos irnos entendiendo. De todas maneras, tienes toda la confianza por si tienes alguna duda, algún comentario, pues escríbeme o a través del chat que tú ya lo conoces. Bien, primer párrafo dice, el Evangelio según San Mateo fue el más citado y consultado en los primeros siglos de la Iglesia. En casi todos los autores de la época patrística se encuentran numerosas alusiones a él. Cuando hablamos de la época patrística, bueno, pues estamos hablando de los padres de la Iglesia, San Agustín, San Jerónimo, San Irineo, San Atanasio, San Ignacio de Antioquía. A este grupo de personajes se les conoce como la patrística o los padres de la Iglesia. Se estudia precisamente en esa materia de historia de la Iglesia. Bueno, pues aquí nos dice que prácticamente este evangelio fue consultado, fue comentado desde muy pronto por aquellos grandes personajes que de pronto celebramos nosotros en algún momento determinado. ¿Qué más dice nuestro manual? Dice, a él, es decir, al Evangelio de Mateo, se dedicaron también muchos comentarios
como los de Orígenes, San Hilario, San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, etc. Es decir, ya estos venían a ser como exégetas bíblicos, ya que tienen el Evangelio de Mateo y hacen un comentario al Evangelio de Mateo. Es decir, estudian el Evangelio de una manera minuciosa y tratan de interpretarlo o de dejar algunas pautas para su mayor comprensión del Evangelio de Mateo. Esto prácticamente pues es lo que se hace en la actualidad. Los exégetas bíblicos toman el documento y le van a hacer un análisis riguroso de pi a pa, de tal manera que eso va a dar como resultado un comentario al Evangelio de Mateo. En la actualidad, tú te darás cuenta, si tienes la oportunidad de ir a alguna librería especialista en Sagrada Escritura, por supuesto, pues vas a encontrar como mínimo 10 autores que han escrito comentarios en base al Evangelio de Mateo. Quiere decir que, bueno, pues es un evangelio que siempre ha llamado la atención. Bien, siguiente punto. Se trata de un evangelio con profundas raíces en la historia de la Iglesia y por esta razón figura desde muy antiguo el primero en las listas de los libros del Nuevo Testamento. Hay que dejar claro que para nosotros el Nuevo Testamento pues tiene 27 libros. Y estos 27 libros están acomodados no en un orden cronológico, más bien en un orden teológico, diríamos. Porque si tuvieran que acomodarse de manera cronológica, es decir, cómo empezaron a escribirse estos libros, pues el primer libro en aparecer sería la carta de Pablo a los tesalonicenses, la número 1. Y sin embargo tenemos el Evangelio de Mateo, y luego tenemos el Evangelio de Marcos, y luego tenemos el Evangelio de Lucas, y luego tenemos el Evangelio de Juan, y luego el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea, el orden no es netamente cronológico, sino teológico. Segundo párrafo dice: el Evangelio de San Mateo ha sido el más estimado en la tradición cristiana y también el más comentado y estudiado. Esto ya lo dijimos. El Evangelio de Mateo reúne unas características que explican tal preferencia. 1. Su gusto por la claridad y el orden hacían de este Evangelio un excelente instrumento catequético. ¿Qué quiere decir? Que el autor sagrado tuvo esa genialidad de estructurar su evangelio de una manera muy pedagógica, de tal manera que esto simplificara su estudio, su comprensión, su asimilación. Así a grandes rasgos, por ejemplo, aquí tengo un libro de Luis Mosconi. Este es un sacerdote biblista y él hace el comentario al Evangelio de Mateo, y él dice que el Evangelio de Mateo está estructurado de una manera muy sencilla. Por ejemplo, él dice que está estructurado en 3 partes. La primera parte dice que el autor del Evangelio de Mateo trata de explicar quién es Jesús. La segunda parte dice que trata el tema de cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. Y la tercera parte, según este autor, dice que tiene como tema seguir a Jesús, pero en una comunidad, en iglesia. Entonces, de esa manera, pues naturalmente que es muy sencillo para comprender. Esto hace pensar, pues, como dice nuestro manual, que fue una de las razones por las cuales el Evangelio de Mateo desde antaño figuró como el número 1, diríamos nosotros el predilecto, el favorito. En segundo lugar dice, este Evangelio pertenece, como veremos, a las comunidades de Siria, que en los primeros siglos tuvieron una gran fortuna y preponderancia en el conjunto de la Iglesia
universal. Bueno, pues estamos hablando propiamente de Antioquía. Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía, Antioquía de Pisidia. En este caso estamos hablando de Siria. Y la capital es Antioquía. Esta ciudad fue fundada por un general de Alejandro Magno llamado Seleuco I. Este fundó esta ciudad de Antioquía en el año 300 aproximadamente antes de Cristo. Y bueno, en los tiempos de Jesús era una ciudad muy importante del Imperio Romano, diríamos que sería la tercera: Roma, Alejandría y Antioquía. Estas serían las tres ciudades más importantes en los tiempos de Jesús. Y Antioquía va a jugar un papel muy importante en la geografía cristiana. Dicho de paso, San Pablo prácticamente diríamos que va a establecer su centro de control y mando en Antioquía precisamente. Bueno, ¿qué más dice nuestro manual? Finalmente dice: la insistencia en el papel de Pedro y los discípulos debieron de resultar muy iluminadores en un periodo en que la iglesia estaba consolidándose. Definitivamente Antioquía de Siria fue una ciudad que tuvo la dicha de contar con dos grandes apóstoles, diríamos en este caso, Pablo y Pedro, definitivamente, porque estos dos ahí se concentraron y de alguna manera pues estos dos, o la presencia de estos dos apóstoles, por supuesto que ayudaba a que aquella comunidad cristiana primitiva fuera como consolidándose poco a poco. Bien, paso ahora a la página número 2. Sigo con una introducción general. El acercamiento a este evangelio nos ayudará, sin duda, a descubrir que a pesar del paso de los años, aquella primera experiencia de Jesús sigue siendo válida para nosotros. Y no solo válida, sino incluso imprescindible para evitar las imágenes deformadas que nuestra imaginación o nuestros intereses tiendan a hacer de Jesús. Es decir, el estudio del Evangelio de Mateo a nosotros nos va a dar un conocimiento pleno sobre quién es Jesús, efectivamente. Porque yo les he dicho más de una vez que es muy probable que bueno, todos nos llamamos cristianos, pero ¿quién dice que no? En el justo momento, el cristianismo que vive una persona no es el mismo que vive otra persona. Y el cristianismo de esta persona es muy diferente al de otra persona. Entonces pareciera que tenemos como diversas versiones de Cristo. Y esto evidentemente no es nada, pero nada saludable en una comunidad. Así que definitivamente, como nos ayudará el estudio del Evangelio de Mateo para centrarnos perfectamente bien en quién es Jesús. Siguiente párrafo. El Evangelio de San Mateo es un texto que surge en una comunidad con unas características y unos problemas determinados. A ver, ojo aquí. El Evangelio de San Mateo es un texto que surge en una comunidad con unas características y unos problemas determinados. Esto es muy importante. Yo lo he dicho más de una vez. Los cristianos que viven en Roma, los cristianos que viven en Corinto, los cristianos que viven en Antioquía, los cristianos que viven en Jerusalén, no están atravesando por las mismas circunstancias. Cada
comunidad cristiana tiene su propia realidad. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. En nuestra diócesis hay más de 500 parroquias y cada parroquia tiene su propia realidad. No es lo mismo una parroquia de una colonia de un nivel muy alto a una parroquia de un nivel económico, estoy hablando, muy bajo. No es lo mismo. Mientras que en una se tiene una realidad, en otra se tiene otra realidad. Para que más o menos entiendas, esto es de lo que se trata. Cada autor de cada evangelio, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, tienen sus propios destinatarios. Y estos destinatarios tienen sus propias realidades, sus propios problemas, diríamos. Así que nosotros no podemos perder de vista ese detalle. Aquí nosotros vamos a abocarnos cuál es la realidad de la comunidad por la que atraviesa la comunidad de Mateo. Para poder entender el Evangelio, tenemos que adentrarnos a esa realidad. Bien, vamos a continuar aquí. Dice aquí en la Biblia de América, ¿sí? Aquí, voy a leerles parte de la introducción del Evangelio de Mateo, pero me voy a fijar prácticamente en un detalle. Aquí está, Evangelio de Mateo. Aquí está, Mateo. Evangelio de Mateo. Mateo y su comunidad. Fíjense bien, lo voy a leer aquí de manera literal. Dice: la comunidad a la que se dirige el Evangelio de Mateo vivía una compleja situación. Hacia afuera, el problema más importante era el enfrentamiento con el judaísmo. Ahí estamos hablando de un problema externo. Hacia adentro, experimentaba la división y sufría las tensiones propias de una comunidad cristiana de la segunda generación, en la que comenzaban a aparecer la pereza, el abandono, el abuso de poder, la indiferencia y otras actitudes similares. O sea, ahora el problema es interno. Entonces, insisto, lo que dice aquí nuestro manual en la página 2, en el párrafo segundo, el Evangelio de San Mateo es un texto que surge en una comunidad con unas características y unos problemas determinados. De eso se trata. Ubicar cuál es la problemática por la que atraviesa precisamente esta primitiva comunidad cristiana. Continúa el manual, dice: situada en un momento concreto de la evolución del cristianismo primitivo, lo cual debe ser objeto de nuestra atención. También este estudio pretende ser una ayuda para lo que ante todo exige un texto. ¿Cuál es la exigencia de un texto? Dice aquí: ser leído con rigor literario, captando su sentido. Es decir, aquí se aplica para cualquier obra literaria. Yo creo que el autor de cualquier obra literaria, de cualquier género, tiene un objetivo muy claro a la hora de escribirlo. Así que, independientemente de lo que nosotros o el estudio que le hagamos, siempre tenemos que ubicar cuál es el sentido, qué es lo que pretende el autor del libro. Así para nosotros, ¿qué pretende el autor del Evangelio de Mateo? ¿Qué es lo que pretende? Siguiente punto. Pero Mateo es incluso un texto con una intencionalidad religiosa y por tanto hay que explicar sus contenidos teológicos. Bueno,
Esto lo hemos venido explicando desde que comenzamos pues nuestro estudio de Sagrada Escritura. Hemos dicho que la Biblia es un libro que nace de la fe para la fe. Es decir, que la Biblia es un libro religioso. Y así es como se ha de interpretar, como un libro religioso. Por lo tanto, al ser un libro religioso, tiene que ver con mi fe. Y por lo tanto, debe de tener un sustrato teológico, por supuesto. Y eso es lo que nosotros tenemos que expurgar, tenemos que investigar. ¿Dónde está ese mensaje? Siguiente punto, dice: así se explican las tres grandes divisiones de nuestro estudio de Mateo. Primero, la dimensión histórica. Segundo, la dimensión literaria. Y por último, la dimensión teológica. El conocimiento de estas tres dimensiones se ilumina recíprocamente. Aquí se pretende dar unas claves desde las perspectivas mencionadas que sirvan para la comprensión del llamado primer evangelio, que capaciten para su lectura personal y el trabajo sobre el texto mismo, y para el discernimiento de la lectura científica sobre el evangelio. Todo ello pensado en quien estudia los evangelios a nivel universitario. Es decir, este trabajo es mucho más que una simple introducción. Miren, voy a hacer aquí una advertencia. Alguna vez le escuché yo a un sacerdote, maestro, que dijo: una clase de Biblia no se puede convertir en una homilía, ni una homilía en una clase de Biblia. Es decir, tienen que guardar como que sus naturalezas. Cuando hablamos de un estudio de Sagrada Escritura, es que nos vamos a fijar precisamente en estos aspectos: el aspecto histórico, literario, por supuesto el contexto teológico, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que de pronto nosotros vemos en el mismo internet, de hecho, en el mismo canal de YouTube, nosotros de pronto vemos que dicen clase de Biblia, y lo que yo veo ahí no es una clase de Biblia. Yo lo que veo ahí es un tema bíblico, y estas son cosas muy distintas. Yo tengo un libro que se llama Temas Bíblicos, y yo puedo de ahí tomar uno y desarrollar un tema, pero ese es un tema bíblico nada más. Es una vista al pasaje bíblico desde una perspectiva espiritual, tal vez, pero no es una clase de Biblia, no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros aquí, a la hora de estudiar el Evangelio, nos vamos a fijar cuáles fueron las fuentes del autor sagrado. Incluso vamos a hablar de la fuente Q, de la fuente laical, y estos detalles no se ven en un tema bíblico. Por eso es muy importante que entiendas: una cosa es una clase de Sagrada Escritura y otra cosa es un tema bíblico o una reflexión bíblica tal vez, pero no es una clase de Biblia. Cierro el comentario. Pues vamos al primer punto: la dimensión histórica. Dimensión histórica. Es importante, dice aquí, el conocimiento de las circunstancias personales, sociales e históricas de todo texto. Fíjense nada más la importancia, ¿eh? Es importante el conocimiento de las circunstancias personales, sociales e históricas de todo texto. En el caso de la literatura primitiva, esto es imprescindible, porque se inscribe dentro de un movimiento social y vital como su expresión. Lo que yo les he venido diciendo desde el principio. Yo les he dicho más de una vez que para todo texto hay un,
para todo texto hay un contexto, ¿cierto? Es lo que quiero decirles. Para todo texto hay un contexto. Así que nosotros tenemos que ubicar el contexto en el que nació este texto. Parece como un trabalenguas, pero esa es la verdad. Para poder hacer una sana interpretación del documento hay que ubicar cuáles fueron las circunstancias sociológicas, sociopolíticas, socioeconómicas que derivaron para que el autor sagrado se pusiera a escribir. Eso es importantísimo para nosotros. Y hay quienes omiten este detalle, lo omiten y simplemente hacen una interpretación así muy llana. Bien, siguiente punto. El objetivo de este apartado, es decir, la dimensión histórica que estamos estudiando, es situar el Evangelio de Mateo en su iglesia. Cuando se habla de su iglesia, no está hablando de una parroquia. Cuando habla de su iglesia, está hablando de sus destinatarios, de ese grupo de personas. Y comprender la función que en ella desempeñaba. Al mismo tiempo veremos el lugar y la función que corresponde a Mateo dentro de la historia del cristianismo primitivo. Así que vamos al inciso A. ¿Quién es el autor? En lo referente al autor recurrimos a una tradición. Nota, tradición, que se remonta a Papías, según el testimonio que transmite Eusebio de Cesarea, la cual atribuye el primer evangelio al apóstol Mateo. Aquí yo te puedo recomendar así paralelamente que vayas estudiando, por ejemplo, así rápidamente, una pequeña biografía, quién fue Papías de Hierápolis y quién fue Eusebio de Cesarea, ¿verdad? O sea, así rápido. Porque dice, en lo referente al autor, dice, recurrimos a una tradición que se remonta a Papías. Estamos por allá en el año 160 después de Cristo. Según el testimonio que transmite Eusebio, este es del siglo III después de Cristo, la cual atribuye el primer evangelio al apóstol Mateo. ¿Y qué es lo que está diciendo por ahí Eusebio? Dice, Mateo ordenó los logia, es una palabra griega, que significa los dichos en lengua hebrea, y cada uno los interpretó como pudo. Dice el comentario aquí el padre, dice, una información enigmática que hay que intentar explicar. En primer lugar, en lengua hebrea puede significar también en lengua semita, incluido el arameo, que era la lengua que corrientemente se hablaba en Palestina en esta época. En segundo lugar, se refiere a los logia o dichos del Señor y no a los relatos del Evangelio. Finalmente, la frase cada uno los interpretó como pudo puede ser una velada justificación de la interpretación que el mismo Papías había hecho sobre la base de esta agrupación mateana. Bien, me brinco al siguiente párrafo, ya estoy en la página 3. Se sigue, ahora es Irineo. Irineo por su parte escribió en el año 180, dice, Mateo publicó entre los hebreos, en su propia lengua, una forma escrita de evangelio, mientras que Pedro y Pablo en Roma anunciaban el evangelio y fundaban la iglesia. Después de su partida, es decir, de su muerte, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también él por escrito lo que Pedro había predicado. Pues bien, aquí voy a sintetizar esto para no ser así tan repetitivo este asunto. El punto es este. 1. ¿Quién fue el que escribió el Evangelio de Mateo? Pues la verdad no lo sabemos. Creo que esto se los he dicho más de una vez. Número 2. Hay una teoría, una hipótesis, que en el 40, entre el 40 y el 50 después de Cristo, circuló
un evangelio de Mateo escrito en arameo, pero esta es una mera hipótesis. Hay otro autor de un libro que se llama Jesús de Nazaret y que también escribió un comentario a cada evangelio, que es el padre Salvador Carrillo Alday, un gran biblista de la comunidad religiosa de los misioneros del Espíritu Santo, donde él dice que si hubo este evangelio de Mateo primitivo en arameo, debió de haber quedado absorbido por el evangelio de Mateo en griego. A ver si me explico. El evangelio que nos ha llegado a nosotros hasta el día de hoy está escrito de pi a pa en griego, y en el griego koine, que lo hemos dicho muchas veces. Ok. Por lo tanto, si es que hubo otro escrito en arameo, quedó absorbido en el evangelio griego que tenemos. Espero que se entienda. Pero repito, esta es una teoría, esta es una hipótesis. No se sabe a ciencia cierta, se cree. Por eso, Irineo es lo que él dice. Mateo publicó entre los hebreos en su propia lengua una forma escrita de evangelio. Eso es lo que dice Irineo. Pero insisto, esto es una mera hipótesis. Por lo tanto, de la página número 3 me voy hasta el párrafo 1, 2, 3, 4, 5. El quinto párrafo dice: el nombre del autor de este evangelio no es por tanto desconocido, pero por lo que se deduce de su estilo y las preocupaciones teológicas de su obra, lo más probable es que se tratara de un cristiano de origen judío, perteneciente al ámbito de los escribas judíos, buen conocedor de las escrituras, que conocía el griego y tenía cierta instrucción rabínica, particularmente de los métodos del comentario habituales a los rabinos. A ver, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí este manual? Que el que escribió el Evangelio de Mateo no es aquel que nosotros encontramos en el mismo Evangelio. Capítulo 9, versículo 9, cuando se habla de Mateo Leví. No, no es él el que escribió el Evangelio. De hecho, este padre, Luis Mosconi, ¿sí?, él dice que en el capítulo 13, versículos 52, 53 del Evangelio de Mateo, ahí aparecen las características del autor del Evangelio de Mateo. ¿Quién fue entonces? No lo sabemos. Lo que nos queda claro es que es un hombre, es una persona, por supuesto, que ha reconocido a Jesús como su Mesías, pero que este sujeto es un gran conocedor, es alguien que está empapadísimo de la cultura judía, que conoce perfectamente bien las escrituras. Es más, que está imbuido en la versión de los 70s. Y esto nosotros lo notamos a la hora de estudiar el Evangelio, porque con mucha fluidez maneja el Antiguo Testamento. Repito lo que dice este quinto párrafo. El nombre del autor de este Evangelio no es por tanto desconocido, pero por lo que se deduce de su estilo y las preocupaciones teológicas de su obra, lo más probable es que se trate de un cristiano de origen judío. Primer punto. 2. Perteneciente al ámbito de los escribas judíos. 3. Buen conocedor de las escrituras. ¿Cuáles escrituras?
lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. 4, que conocía el griego. 5, tenía cierta instrucción rabínica. O sea, no estamos ante un novato, diríamos. Es alguien que conoce perfectamente bien la cultura judía. Pues bien, ahora vamos al inciso B. Lugar y fecha de composición. El lugar de composición no se conoce tampoco con seguridad, pero todos los indicios apuntan hacia una área en la que el judaísmo era bastante influyente. La mayoría de los autores supone que Mateo fue escrito en Antioquía o en cualquier caso en la región de Siria, y hay algunos indicios que avalan esta suposición. Estamos hablando, pues, como yo les comentaba hace unos momentos, de Antioquía de Siria. Repito, Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía de Pisidia. Yo, bueno, les recomendaría este libro, Diccionario del Nuevo Testamento. Yo les tengo una sorpresa, mañana se las voy a, en un momento más se los hago llegar. Les tengo una sorpresa, pero bueno, muy importante, un diccionario bíblico, sobre todo para que nosotros podamos ir ubicando también la geografía. Cuando decimos, por ejemplo, en Caná de Galilea, o sea, ¿por qué se apunta de Galilea? Porque había otra ciudad con ese mismo nombre, Cana, u otra aldea. Entonces digo, Antioquía de Siria, me estoy refiriendo a una parte muy concreta en la geografía de aquella época. Bueno, tenemos 3 puntos, los cuales tratan de avalar de que el Evangelio se haya escrito en Antioquía de Siria. Fíjense bien, primer punto. La estrecha relación entre el Evangelio de Mateo y la Didaché, un escrito de origen judeocristiano procedente del área de Siria de finales del siglo I. La Didaché, o como se le conoce, enseñanza de los 12 apóstoles, es una especie de catecismo primitivo. Yo en algún momento dado les recomendé que la buscaran en internet, que la descargaras, y en este documento, documento que se llama la Didaché, hace alusión al Evangelio de Mateo, y la Didaché procede de Antioquía de Siria. Entonces parece que hay una relación, es un punto a favor para pensar que el Evangelio se escribió entonces en Antioquía de Siria. Vamos al segundo punto. Es al punto número 2. Dice, Ignacio de Antioquía conoce y cita a Mateo a comienzos del siglo II. Esta es otra razón más para pensar que el Evangelio de Mateo se escribió en Antioquía de Siria. Y número 3, la importancia de Pedro en este Evangelio puede ser un reflejo de la influencia que éste ejerció en aquella área geográfica. Bueno, estamos hablando que estos 3 puntos son para señalar la probabilidad casi mayoritaria de que el Evangelio de Mateo se escribe en Antioquía de Siria. El padre Luis Mosconi, ¿sí? Él aquí dice, él difiere un poco, porque él dice que este Evangelio se escribió en otra región. Aquí voy a mostrarles, a ver rápidamente. Aquí hay un mapa que me llamó la atención cuando yo leí este libro, ¿sí? A ver si lo alcanzas a ver. Aquí en este círculo, ¿sí?, es la región del Golán. Estamos entonces en la Palestina
en el norte, nororiente, ¿sí? Aquí. El padre Luis Mosconi dice que ahí fue donde se escribió el Evangelio de Mateo. Pero a fin de cuentas está en la misma región de Siria. Pero bueno, lo que yo quiero dejar en claro aquí, bueno, es que la mayoría sostiene que el Evangelio se escribió en Antioquía de Siria. Por eso, el siguiente punto, de ahí se derivan 4 o 5 puntos. En la página 4, me encuentro en la página 4, dice Mateo, el Evangelio de la iglesia de Antioquía. Voy a leer nada más los 3 puntitos rápidos para pasar a los destinatarios. Dice, Mateo es el único evangelio que habla de la actividad de Jesús en Siria, por ejemplo en el capítulo 4, versículo 24. Es una obra escrita en griego, lengua usada en las zonas urbanas de Siria occidental, mientras que el arameo era el idioma en las zonas rurales. Antioquía, donde estaban singularmente florecientes las tradiciones griegas, es el lugar más adecuado para situar la obra de Mateo. Segundo punto. El origen antioqueno de Mateo está confirmado por el hecho de que Ignacio de Antioquía es el primer autor que lo usa. Y número 3. Mateo realiza una síntesis entre Marcos y Q. Bueno, aquí ya empezamos a hablar de la fuente Q. Antioquía es un lugar muy propicio para que tal encuentro se haya podido dar. Marcos pudo llegar con facilidad a esta ciudad, tanto si procede de Roma como de Siria Palestina. Es decir, voy a explicar esto. La Antioquía de Siria, como yo les decía, en el Imperio Romano, era la tercera ciudad en importancia. Tenemos Roma, tenemos Alejandría y tenemos Antioquía de Siria. Y más o menos por Cesarea Marítima había un puerto y se cruzaba prácticamente Palestina y se llegaba a Antioquía de Siria. Por lo tanto, era una ruta comercial muy importante Antioquía de Siria. De tal manera que ese tráfico comercial pudo haber hecho que llegara muy pronto a Antioquía de Siria el escrito de Marcos, y que muy probablemente hubiera llegado también a Antioquía de Siria la llamada fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? A ver, porque tal vez no te estés acordando. Dichos y hechos de Jesús que estaban en boga en Jerusalén y que eran como escritos sueltos, y estos de alguna manera llegaron muy pronto a Antioquía de Siria. ¿Por qué llegaron tan pronto a Antioquía de Siria? Tenemos que recordar que en el año 70 después de Cristo, en Jerusalén sucedió algo muy catastrófico. Vespasiano, padre de Tito, le encomienda que vaya a sofocar una rebelión judía que se había despertado por allá en el 64 después de Cristo. La mayoría de los historiadores sugieren que esta rebelión fue orquestada por los llamados celotas. Y de alguna manera, pues la situación a partir del año 60 después de Cristo en Jerusalén se empezó a pensar mucho. De tal manera que, bueno, pues había que huir ante una situación posible de una guerra. Y bueno, cuando estalla precisamente esta rebelión, pues Roma, que para aquel entonces era una máquina asesina, pues llegó con todo. Hay mucha información al respecto sobre cómo Tito llega y prácticamente arrasa con esta rebelión judía,
Algunos judíos van a huir hasta la fortaleza de Masada, creada por Herodes el Grande, y pues hasta allá van por ellos. Por lo tanto, todos aquellos judeocristianos, al ver esta situación en riesgo, tuvieron que huir. ¿Y a dónde fueron a parar? Precisamente a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria para ese entonces yo creo que tendría una población muy cercana a los 300,000 habitantes, de los cuales casi 60,000 eran judíos. Había una gran comunidad judía por allá en Antioquía de Siria. Entonces era una ciudad muy socorrida por estos altos y bajos que estoy hablando yo en Jerusalén. Y bueno, ya ahí en Antioquía de Siria se conoce el Evangelio de Marcos y se conoce la fuente Q. Por eso repito lo que dice el punto 3. Mateo realiza una síntesis entre Marcos y Q. Antioquía es un lugar muy propicio para que tal encuentro se haya podido dar. ¿Por qué? Por esa ruta comercial que llegaba a Antioquía de Siria y de ahí se iba hasta Mesopotamia. Entonces era una ruta muy importante. Punto 4. Voy en el punto 3, perdón, voy a la página 5, perdón. Página 5 y me voy prácticamente hasta el párrafo último de la página 5. Repito, página 5, párrafo último. En cuanto a la fecha, dice, en cuanto a la fecha, hay que pensar ciertamente en el tiempo posterior al año 70. Debido a que el judaísmo con el que polemiza Mateo refleja los rasgos unitarios y legalistas posteriores al año 70. Además, el texto de Mateo capítulo 22, versículo 7, no puede explicarse más que como referencia a la destrucción de Jerusalén, que fue en ese año. Pues bien, voy a explicar esto de una manera muy sencilla. Fíjense bien. Definitivamente, la destrucción del templo de Jerusalén caló hondo en el judaísmo oficial de aquella época. De tal manera que también estos judíos fariseos tuvieron que huir. Yo creo que nosotros haríamos lo mismo. Si nosotros de pronto, voy a poner este ejemplo local, si de pronto nosotros vemos que hay una situación muy tensa en nuestra ciudad y que casi es un polvorín y que en cualquier momento aquí se puede despertar una guerra atroz, una total anarquía, pues yo creo que si tengo la posibilidad de irme de esta ciudad me voy antes de que esto sea demasiado tarde. Pues eso hicieron estos judeocristianos que se fueron a Antioquía de Siria, pero esto también hicieron algunos judíos de alto rango, pero estos se fueron a otra ciudad que se encuentra acá hacia el sur, que se llama Yabnia. En aquel entonces se llama Yabnia. Era una ciudad parte de los filisteos. Yabnia. Son 3 ciudades. Tenemos, bueno, una existe hasta el día de hoy, que es Gaza. Luego tenemos Ascalón y tenemos a Yabnia. Si tú consultas un mapa de la Palestina en tiempos de Jesús, tú podrás ubicar inmediatamente esa ciudad de Yabnia. Entonces, muchos judíos, sobre todo de alto rango, estoy hablando de fariseos en este caso, tuvieron que huir allá. Así que no les tocó presenciar la destrucción de su gran templo. Les llegaron noticias de que el templo ya estaba destruido. Por lo tanto, este judaísmo
tuvo que interiorizarse, tuvo que reorganizarse, reagruparse, y a partir de ahí este judaísmo se cierra más y más, a tal punto que van a considerar a los judeocristianos como herejes. Y para ellos, estos judeocristianos, o estos cristianos, como quieras llamarle, es la razón por la que el templo fue destruido, porque creen que fue un castigo divino y que ese castigo divino vino por parte de esos herejes. Espero que se entienda esto. Es parte de la historia, es muy importante que se entienda. Por eso, el Evangelio de Mateo, ¿qué nos presenta? Una polémica, un choque frontal entre la comunidad cristiana primitiva y ese judaísmo después del año 70, porque es un judaísmo muy atroz, muy cerrado, un judaísmo que odia, podría decirse esa palabra, a este nuevo grupo de cristianos. Bueno, por último dice la página 5, ahora bien, teniendo en cuenta que Mateo refleja un cierto desarrollo de la reflexión teológica y de la organización interna de la Iglesia, su composición definitiva puede fijarse entre los años 80 y 90. Entonces, el Evangelio de Mateo hay que ubicarlo en ese arco de tiempo, entre el 80 y el 90 después de Cristo, por supuesto. Y vamos al último punto de esta introducción. La introducción es muy larga, yo voy a tratar de dividirla por lo menos en 3 puntos, en 3 sesiones, pero bueno, vamos a los destinatarios. La comunidad a la que escribe Mateo es una comunidad heterogénea, es decir, no es de un solo grupo de personas, hay varios grupos de personas. Eso significa ese término, heterogéneo. Aquí nos marcan 3 grupos. 1. Tiene un componente fundamentalmente judeocristiano. Ese es uno. Otro, parcialmente judeocristiano helenista. Pero también hay cristianos procedentes del paganismo. Entonces vámonos ubicando. Diríamos que el 60% de sus destinatarios del Evangelio de Mateo son judeocristianos. El otro 20% son judeocristianos, pero que provienen de la cultura helenística. Y otro 20% son totalmente paganos. Es decir, son aquellos que de alguna manera creen en ídolos, para que se entienda más o menos, en ídolos. Siguiente punto. La iglesia de Mateo mantiene una dura polémica con el judaísmo de cuño fariseo que prevaleció después del año 70. Eso fue lo que yo dije hace rato. Pues en este año, precisamente después de la toma de Jerusalén por las legiones romanas de Tito y la destrucción del templo, tuvo lugar en Yamnia una magna reunión de todas las corrientes con vida dentro del judaísmo. De esta asamblea salió reforzado el grupo de los fariseos, que fueron quienes perpetuaron la tradición antigua y la enriquecieron con sus escuelas y sus escritos. Entonces quiere decir pues que a partir de ese momento estos judíos, particularmente de cuño fariseo, van a ser más cerrados todavía y son con los que va a polemizar las comunidades cristianas de Mateo. Son con los que van a tener un enfrentamiento muy férreo. Miren lo que dice aquí en el siguiente punto. El conflicto entre el cristianismo y el judaísmo reflejado en Mateo se debe en buena medida a la disputa de una herencia común. Preguntas como estas: ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Quién interpreta rectamente la Escritura?
¿quién tiene el recto conocimiento de la ley? Eran seguramente las que guiaban los frecuentes enfrentamientos entre judíos y cristianos de la comunidad de Mateo. Por último, para conocer mejor el tipo de comunidad en que se escribió este evangelio, necesitamos, en primer lugar, aclarar bien cuáles fueron sus relaciones con la corriente dominante del judaísmo, la de la clase escribal y los fariseos. Y en segundo lugar, tendremos que intentar reunir el mayor número posible de datos acerca de su organización y su vida. Pues hasta aquí le vamos a dejar, porque de aquí se desprende 1, 2 y 3 puntos. Y eso lo veremos en la siguiente sesión. Espero que no les parezca esto un tanto tedioso, pero es necesario. Es necesario que entendamos esto. Miren, voy a tomar el Evangelio de Mateo y me voy a ir al capítulo 10 rápidamente. Mateo capítulo número 10. Mateo capítulo 10, versículo 21 y siguientes. Repito, Mateo capítulo 10, versículo 21 y siguientes. Entonces el hermano entregará al hermano a la muerte, y el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Todos los odiarán por mi causa, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Palabra del Señor. Este texto, así como lo acabo de leer tal cual, de pronto nos confunde mucho. Porque de pronto decimos, a ver, espérame, ¿cómo que dice el hermano entregará al hermano a la muerte y el padre al hijo? Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. O sea, este texto así suena muy duro y es muy difícil de entender. Bueno, para poder entender ese texto, yo tengo que estudiar cuál era el problema con estos destinatarios. ¿Por qué ese conflicto con ese judaísmo de aquella época? ¿Por qué? Cuando yo entienda todo esto y yo lea el Evangelio, particularmente en ese capítulo 10, lo voy a entender con mucha claridad. Por eso les voy a pedir sobre todo paciencia para que podamos ir entendiendo esto. Y sobre todo, que no te quedes con ninguna duda. Cualquier duda que tengas, escríbeme para podértela disipar y pues crecer juntos en este conocimiento del Evangelio según San Mateo. No me despido pues, compañeros, sino que hasta la siguiente edición. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.